Bien, chiquillos, vamos a hablar entonces ahora de los números que se llaman irracionales, ¿ya? Dentro de los números reales, que son en el fondo la mayoría de los números que uno conoce, con lo que trabaja habitualmente, tenemos varios grupos de números, ¿cierto? Varios conjuntos numéricos. Partimos por los naturales, ¿cierto? Que son los números desde el 1 en adelante, los números que uno ocupa para contar. Si agregamos el término 0, se transforman en los números que se llaman cardinales, que son números que sirven para contar. Luego de eso, si nosotros empezamos a agregar, por ejemplo, los negativos, entonces aparecen los números que se llaman enteros. Enteros negativos, enteros positivos y también el 0. Después de eso, si uno empieza a tomar valores entre medio de dos números enteros, por ejemplo, entre el 1 y el 2, si tomo el 1,5 o la fracción 1 medio, entonces aparecen estos números que se llaman racionales, que son aquellos números que pueden ser escritos como una fracción. Ahora, uno también los estudia como dos tipos de números, como las fracciones y como los decimales. Pero dentro de los decimales tenemos varias categorías. Están los decimales finitos, que tienen una cantidad exacta, por ejemplo 1,5, y no hay más después, significa que vienen solo ceros. Están los decimales periódicos, 1,5 con rayita, eso quiere decir que el 5 se repite infinitas veces. Y los semiperiódicos, 1,5, 2, y el 2 ahora se repite infinitas veces. Hablamos de estos tres tipos porque estos tres existen reglas que nos permiten transformarlos en fracción. Pero al mismo tiempo existen otros decimales que son los decimales infinitos no periódicos, ¿ya? Que son números decimales que no tienen ningún patrón numérico con el cual yo pueda ver, por ejemplo, un ciclo, un periodo, y por lo tanto establecer una regla que me permita transformarlo en fracción, ¿ya? Entonces ese grupo de números, que son números súper aislados, son números que también uno en la recta numérica les llama puntos aislados, porque no siguen una secuencia numérica, a diferencia de los otros conjuntos, sino que son puntos que están así como aparentemente desordenados. Como son puntos aislados o desordenados, son un conjunto completamente aparte, y estos son los irracionales. Son parte de los números reales también, o sea, son números conocidos, ¿ya? Pero que no se pueden calcular de manera exacta. Ese es el tema. Si uno mete un número, por ejemplo, como la raíz de 2, la raíz cuadrada de 2 en la calculadora, obviamente la calculadora me va a dar números hasta la última cifra que pueda anotar, ¿ya? Pero me da un montón de cifras porque en el fondo son todas distintas, no hay una secuencia, por lo tanto no es un valor exacto, ¿ya? Todos estos valores no exactos forman este grupo, ¿ya? Entonces, y como no se pueden transformar en fracción, quedan aparte. Ahora, dentro de este conjunto numérico hay algunos números bien famosos, ¿ya? El más conocido quizás es el número pi, el número que tiene relación con con una circunferencia, ¿cierto? Que nos permite calcular tanto su radio, su área como su perímetro, ¿ya? Que tiene que ver con el borde de esta circunferencia, ¿ya? Si yo tomara una circunferencia de cualquier medida y la corto, ¿cierto? La estiro, piensen en eso, y luego pensemos en un ejemplo más sencillo. Imagínense una rueda de bicicleta, ¿ya? Y ustedes toman esta rueda de bicicleta y la bordean con una cuerda, ¿cierto? Que cubran todo el borde. A continuación, toman esta cuerda y la estiran, ¿ya? O sea, yo aquí tenía la rueda de bicicleta, le puse una cuerda, la estiro, y después hago que tomo la rueda y la hago que empiece a avanzar sobre esta cuerda. Entonces resulta que esta rueda va a dar 1, 2, 3 vueltas y un pedacito más, ¿ya? O sea que esta rueda sobre esta cuerda, que en el fondo era su borde, puede dar 3 vueltas y un pedacito más. Ese pedacito más no es exacto y vale ese 14 y infinitos números, ¿ya? De ahí viene en el fondo el número pi, ¿ya? De la relación entre el perímetro y la cantidad de vueltas que puede dar, o la cantidad de ciclos también que se pueden dar con una rueda específica, ¿ya?
Algunos acostumbran también a aproximar este número, a decir ya, escribámoslo como 3,14 simplemente, o 3. También está un número que se llama la constante E, que se ocupa en algunos logaritmos, que es el número de Euler o de Euler, ya, un matemático súper famoso, que vale 2,71 y infinitos valores. ¿Ya? No es tan conocida quizá en términos más cotidianos, pero sí es una constante bien particular igual. Y quizá el número más famoso, incluso más que pi, sobre todo en el tema de las artes, ¿ya? La parte de dibujo, de diseño y un montón de cosas, el número áureo, bueno, que incluso está metido en la naturaleza, en un montón de cosas, ¿ya? O también se le llamaba el número de oro, que vale 1,618 y tiene un montón de decimales también. Ese número se puede, por ejemplo, ver en las proporciones del cuerpo, ¿no? Sí, y se le mencionaba yo que en el fondo una de sus aplicaciones es el arte. Uno de los artistas más famosos del Renacimiento, que fue Da Vinci, ocupó este número áureo para medir, por ejemplo, las proporciones del cuerpo, ¿ya? Y también este número está presente en algunas esculturas de la Roma antigua, y también hay una relación entre este número y el concepto de belleza. Se supone que mientras más armónico es una escultura, incluso una persona, es porque sus proporciones se acercan cada vez más a este número, ¿ya? Está también, como les decía, en la naturaleza, en alguna forma, en la formación de ciertas hojas, de ciertas plantas, ¿ya? En cómo van saliendo las ramas de un árbol hacia arriba, ¿ya? Que no es, uno tiende a creer que es un desorden, es completamente el lote, y no, resulta que también tiene un cierto orden. Bueno, y aparecen un montón de otras cosas, ¿ya? Estos números son infinitos, ¿cierto? Tienen infinitos decimales, todos distintos. Y son, como les decía, un conjunto de números aislados. No hay una secuencia de estos valores, ¿ya? Otros valores que también son inexactos son las raíces cuadradas de números que no me dan. Por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, etc. Cualquier raíz que no tenga un valor exacto, ¿ya? Sin embargo, pese a que, por ejemplo, el caso de las raíces, pese a que son valores que no son exactos, aún así se pueden dibujar. Aún así yo lo puedo construir con regla y compás. Esa es una de las cosas también bastante interesantes de este tipo de números, ¿ya? Se los voy a dejar ahí en un video complementario para que puedan observar esa parte. ¿Cómo yo puedo dibujar un número que no es exacto? ¿Ya? Bueno, el punto es que estos números aún así cumplen ciertas propiedades. ¿Sí? Si la idea es poder sumar, vamos a ver si se pueden sumar o no se pueden sumar, o por lo menos dejar escrita una suma. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que cumplen este tipo de números? 1. Si yo sumo dos irracionales, o sea, la suma de dos irracionales siempre me va a dar un valor irracional, ¿ya? O sea, si yo sumo estos dos números, 3,pi con el número e, la suma va a seguir siendo un número irracional, porque como tienen infinitos decimales y todos distintos, ni siquiera voy a poder en realidad hacer el cálculo de la suma, la puedo dejar escrita. O incluso, si ponemos un ejemplo más concreto, raíz de 2 más raíz de 3. Esa suma, como yo no sé cuánto valen estos números exactamente, queda simplemente escrita así, ¿ya? Y ese valor sigue siendo un irracional. La otra propiedad es que si yo los multiplico, ahí la multiplicación es, ojo, la multiplicación es relativa. Me puede dar un racional, o sea, uno que sí se puede transformar en fracción, o puede ser irracional. ¿Eso de qué va a depender? Bueno, va a depender de los números. Por ejemplo, supongamos que yo quiero multiplicar raíz de 2 por raíz de... raíz de 2 por raíz de 2. Imaginemos que son iguales, ¿ya? Ambos son inexactos, pero si yo los multiplico, por propiedad de las raíces me da raíz de 4 y ese es 2, un número entero o un número racional que se puede transformar en fracción. En cambio, si yo multiplico raíz de 2 con raíz de 3, por las mismas propiedades voy a llegar a que eso es raíz de 6 y ese sigue siendo un valor que no tiene un número exacto, ¿ya? Entonces en el fondo las propiedades son esas, tienen que ver con
¿Cómo puedo sumar en realidad? Si es que se pueden sumar, la suma se deja escrita. En el caso de la multiplicación. Bueno, y para la división ocurre lo mismo. Si yo divido dos números divididos irracionales, la división puede ser racional o irracional. Eso va a depender de los valores, ¿ya? Pero tengan en cuenta esta parte, de la suma sobre todo. Yo no puedo escribir, por ejemplo, esta suma, raíz de 2 más raíz de 3, no la puedo escribir de otra forma. No hay otra manera de representar esta suma, ¿ya? Porque como no son valores exactos, no sé dónde voy a terminar en el fondo o dónde empiezo la suma. Si nosotros acostumbramos a sumar de izquierda a derecha. ¿Ya? Así que es importante que revisen también esas propiedades y que en el fondo tengan en cuenta esto. Cumplen, por ejemplo, las propiedades de que es asociativa, o sea, si yo sumo 2 raíz de 2 con raíz de 3, lo mismo que sumar raíz de 3 con raíz de 2, aplicando la conmutativa. Si yo sumo 3 irracionales, no importa si sumo 2 primero y luego el otro. Si yo sumo 2 irracionales, la suma es un irracional y por lo tanto también un real. Existen números opuestos, ¿cierto? Está el opuesto, el inverso multiplicativo, el inverso aditivo, ¿ya? Entonces cumple las propiedades y por lo tanto son parte del conjunto de los reales. Pero si tomamos solamente este grupo de números, bueno, las propiedades para la suma y para la multiplicación van a ser un poquito más difíciles por esta razón, ¿ya? Que depende de los valores que yo tome, es que en algún caso me puede dar un número entero y en otros no, ¿ya? Y son, como les menciono una vez más, valores aislados. Así que más que nada hay que tenerlos presentes, saber cómo se definen y en el fondo si se podrían operar matemáticamente o no, ¿ya? Así que eso es lo que van a tener que revisar en esta oportunidad. Bien, chiquillos, vamos a hablar entonces ahora de los números que se llaman irracionales, ¿ya? Dentro de los números reales, que son en el fondo la mayoría de los números que uno conoce, que se llaman enteros negativos, enteros positivos y también el cero. Después de eso, si uno empieza a tomar valores entre medio de dos números enteros, por ejemplo, entre el 1 y el 2, si tomo el 1,5 o la fracción 1 medio, con lo que trabaja habitualmente, tenemos varios grupos de números, ¿cierto? Varios conjuntos numéricos. Partimos por los naturales, ¿cierto? Que son los números desde el 1 en adelante, los números que uno ocupa para contar. Si agregamos el término 0, se transforman en los números que se llaman cardinales, que son números que sirven para contar. Luego de eso, si nosotros empezamos a agregar, por ejemplo, los negativos, entonces aparecen estos números que se llaman racionales, que son aquellos números que pueden ser escritos como una fracción. Ahora, uno también los estudia como dos tipos de números, como las fracciones y como los decimales. Pero dentro de los decimales tenemos varias categorías.